Bueno, buenas tardes, estamos transmitiendo completamente en vivo hoy que es 30 de julio del 2023 y vamos a verificar que se esté viendo correctamente en los canales que tenemos precisamente de transmisión de evangelización. Vamos a esperar. Ok, si se escucha bien, perfecto. Vamos a verificar también que se esté transmitiendo al público en general, porque a veces aparece ahí más la opción de privacidad. Perfecto, y lo vamos a compartir también con otros hermanos catequistas para que podamos compartirlos en lo que es el grupo de Supercatólico y en otros grupos que tenemos también de evangelización en las redes sociales, específicamente en Facebook, y ya después lo compartiremos, Dios mediante, en los canales que tenemos precisamente también de evangelización. Bueno, pues les agradezco entonces que ya empecemos con la transmisión, ¿verdad? Muy buenas tardes a las personas que se van agregando a este programa que estamos tratando de transmitirlo todos los domingos a las 4 de la tarde, que se llama Charlas entre Catequistas, ¿verdad? Bueno, pues les agradezco su tiempo. Vamos a comenzar como siempre con una oración, pero antes, pues, para los que no me conocen, me presento. Soy Gabriel Esteban, catequista, desde hace, pues, bastantes años, no recuerdo yo, 37, 38 años. Y pues bueno, me gusta compartir en redes sociales pues algunos temas, algunas cuestiones ahí por ahí que les pudiera ser en determinado momento útil a todos los catequistas. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con la oración. Vamos a pedirle precisamente, como siempre, como todo catequista, cuando empecemos un tema, vamos a pedirle precisamente al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, que nos haga entender, pero sobre todo que nos llegue al corazón su enseñanza, la enseñanza de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a, ya sea ahorita en vivo, en diferido, vamos a invocar al Espíritu Santo y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu de Dios. Bueno, pues les agradezco a las personas que ya se van conectando. Si hay alguien que guste hacer algún comentario para que lo pasemos al aire, ¿verdad? Estamos checando quiénes se van conectando. No puedo ver a todos, ¿verdad? Porque si lo compartí en un grupo, a veces en el grupo no se visualiza toda la información de mis comentarios si son de un grupo. Más bien veo a lo que están o a los que me comenten en el Facebook que tengo personal. Bueno, les agradezco su tiempo, ya hay 17 personas conectadas. Pues vamos a empezar con estas charlas entre catequistas, ¿verdad? Que lo que pretende, o mi objetivo principal, es que nos animemos a ser catequistas, que entendamos que es una vocación, ya lo vimos en algunos temas anteriormente, que es una vocación que nos permite servir a Dios. Somos indignos de ser servidores de Dios, pero Dios nos permite eso. Nos permite estar a su servicio a través de este hermoso apostolado. De tal manera que si no eres catequista, pues yo te invito a que seas catequista, que vivas esa experiencia, que a lo mejor es una vocación que tienes y no la has descubierto, ¿verdad? ¿Y cómo voy a descubrir si tengo una vocación a hacer algo? Pues en la vida humana también, pues empezar a trabajar en él. Es decir, para poder saber si puedo yo, por ejemplo, no sé, si me gusta la mecánica, a lo mejor nunca he usado nada de mecánica automotriz, por ejemplo. Para que yo pueda saber si tengo esa vocación, si me gusta, pues hay que empezar a trabajar. Aquí en la catequesis, pues es algo similar, porque es una vocación que está al servicio de Dios. Esa es la gran diferencia. Muy bien, pues vamos a ver hoy lo que es el decálogo del catequista, que no es otra cosa sino una serie precisamente de elementos que debemos de considerar nosotros como catequistas. Ahora, el decálogo, de manera general, si buscamos nosotros en internet decálogo, es más, lo voy a checar por acá. Vamos a buscar acá decálogo. Ok. Vamos a ponerle decálogo en general. Como concepto nos vamos a dar cuenta que dice que son 10 mandamientos. Bueno, aquí lo está manejando en el aspecto, lógicamente, los mandamientos de la iglesia, pero si lo vemos en general, son las reglas que se consideran básicas para una actividad.
Generalmente un decálogo pues estaremos hablando a lo mejor lógicamente de 10 elementos, pero aquí lo que hice fue buscar de diferentes elementos, porque acuérdense que nosotros tenemos algo muy especial, ¿eh? Somos maestros, ¿sí? Aunque no nos llaman maestros, lógicamente, sino el término es catequistas, pero aplicamos también elementos de docencia. Ya les he platicado que mi profesión es ser docente y aparte catequista. Entonces, mezclar los elementos de la docencia, pero aplicados a lo que es la catequesis, es lo que nos va a servir mucho en nuestro proceso de evangelización. Y vamos a ir viendo estos puntos que son importantísimos del decálogo. De hecho, se los voy a poner después en lo que son los comentarios para que así lo tengan ustedes a mano. De hecho, en alguna página web hablaba de que el decálogo como catequista es algo que podemos ponerlo para que los catequistas lo lean y digan me propongo. Es decir, como un compromiso, precisamente un compromiso para ser catequistas. ¿Ok? Ahora, ¿qué debo de tomar en cuenta? Vamos a ver el primer punto. Dice, cuidar mi vocación de catequista con oración y formación permanente. Les repito, esto lo tomé de varias páginas, pero consideré que estos puntos, son 20 puntos que vamos a analizar rápidamente, lo debemos de tomar muy en cuenta. Entonces el primero, si no se alcanza a ver, lo voy a maximizar un poquito para que lo podamos ver de manera correcta. A ver, vamos a checar tantito por acá en Word. Ok, ahí está. Cuidar mi vocación de catequista con la oración y la formación permanente. ¿Qué es importante? ¿Qué tan importante es esto? Es fundamental, hermano catequista. Si yo tengo esta vocación que he adquirido o que estoy adquiriendo y no la uno a la oración, entonces es una vocación pues que la podemos considerar como que está vacía. ¿Por qué está vacía? Porque la oración y la formación tiene que ser permanente. ¿Ok? En el momento en que nosotros como catequistas decimos o pensamos, a lo mejor de manera indirecta, ya estamos preparados. Ya no hay nada nuevo que me vayan a enseñar. ¿Qué me van a enseñar nuevo? Si yo ya sé cómo hacer una sesión, ya sé los elementos principales de la doctrina, o a lo mejor como catequista siempre doy el mismo grado, entonces ya me sé de memoria todo lo que tengo que ver durante todo el año. No, catequistas, nadie sabe tanto. Nadie podría saber tanto porque siempre hay algo que nos falta, o bien a lo mejor otra vista o otra forma de analizar lo que nosotros ya conocemos. La semana pasada tomé un curso aquí en la diócesis muy interesante, donde aprendí conceptos que yo no sabía, o bien que los tenía manejados de una forma y me hizo precisamente analizar qué puedo mejorar. Entonces, este primer punto es fundamental, la formación permanente, pero la oración es parte de esa formación, déjame decirte. Porque si nosotros nos apegamos a la oración profunda con Dios, entonces también es parte de mi formación. ¿Por qué? Porque no estamos hablando, aunque tiene relación con un docente, pero no estamos hablando precisamente de algo de enseñanza académica. No les voy a enseñar 1 más 1, porque 1 más 1 pues va a dar 2, ¿verdad? Lógicamente. Pero ahí no va a haber ningún cambio. Lo único que puedo hacer si les enseño a mis niños o a los alumnos de una escuela cuánto es 1 más 1, pues a lo mejor se lo enseño con palitos, se lo enseño de una manera didáctica, se lo enseño con muñequitos. Voy a cambiar la forma, pero al final de cuentas el resultado va a ser el mismo. Aquí no, hermano catequista. Lo que yo enseñe con la gracia del Espíritu Santo va a tener un efecto distinto en cada uno de ellos. Vean qué interesante. En el 1 más 1, a todos van a tener la misma respuesta, la cantidad de respuesta del número 2. En el caso de nosotros como catequistas, lo que es la respuesta a lo que es el mensaje que yo les voy a dar, no necesariamente va a ser igual para cada quien, porque es un mensaje que llega al corazón de parte de Dios. Entonces, si yo tengo mi oración, si yo tengo mi comunicación, como decía su santidad Juan Pablo II, decía muy claramente, debemos de tener un encuentro personal con Cristo. Si yo tengo un encuentro personal con Cristo, entonces eso va a trascender en mi proceso de evangelización. Vean qué interesante. Cualquier duda nos pueden comentar aquí en la parte inferior de lo que es este video en vivo.
La segunda opción, ¿cuál tenemos? Dice, estudiar y amar la palabra de Dios como fuente principal. Bueno, dice como fuente y principal. Vamos a corregirlo aquí. Lo copié tal como estaba en la página. Como fuente principal de la catequesis. Claro, la palabra de Dios es la que nos va a guiar en nuestras sesiones. Pero antes de hablar de la palabra de Dios aplicada a la sesión con mis niños, tengo que analizar la palabra de Dios aplicada en mi vida. Recuerden, y esto nos lo decían en el curso que tomé la semana pasada, que todo lo que yo vaya a exponer a mis niños, primero lo tengo que asimilar yo. La palabra de Dios, la catequesis que vamos a preparar, me la tengo que aplicar primero a mí. A veces leemos de nuestro libro de catecismo y empezamos a desarrollar nuestra sesión y lo estamos haciendo pensando en lo que le vamos a decir al niño. No, en primera instancia, yo siento, debemos de pensarlo como que me lo estoy diciendo a mí mismo. Es decir, ¿qué me trae a mí en este segundo punto que analizamos? ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios? Cuando vamos a la Santa Misa y leemos el Evangelio como hoy, como este domingo, cuando leemos la palabra de Dios, a lo mejor con la lectura del Evangelio, ¿verdad? O la lectura de cualquier cita bíblica o de los temas que estoy desarrollando, ¿qué me dice a mí? Por eso aquí es muy claro en el punto 2, dice estudiar y amar. Porque la palabra de Dios, hermanos, acuérdense que es viva y eficaz. Entonces no solamente es leerla, es estudiarla, es decir, profundizarla para mi vida y amarla. El tercer punto dice, crecer en el amor a Cristo en la iglesia y a cada hermano. Acordemos ahí que esto es algo difícil, ¿verdad? Cuando nos topamos a lo mejor con alguna situación problemática con alguna persona, no necesariamente de la iglesia, a lo mejor de tu trabajo, etcétera. Pero aquí es muy claro este punto, ¿verdad? Crecer en el amor a Cristo, pero no solo el amor a Cristo, porque por ahí hay una frase de un santo que decía, pues que si, ¿cómo voy a decir que yo amo a Cristo si no amo a mi hermano? Entonces ahí está difícil el asunto. Entonces el amor tiene que ser, lógicamente, primero a Cristo, a Dios, a la iglesia y a cada hermano. Ok. Como dice la palabra, ¿de qué sirve que nosotros pues nos llevemos bien con los que nos caen bien, verdad? Eso es algo muy fácil y pues sería hasta cierto punto pues un poco pues cómodo y aparte como un poco pues así como de egoísta, ¿no? Como de hipócrita, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros no somos perfectos, hermanos. Hay que tratar de buscar esa amistad con los demás, ese amor hacia los demás. Y si hay alguna persona con la que se nos dificulta, me acuerdo mucho con un sacerdote español que me llevé muy bien hace muchos años. Dice, el amar al prójimo significa en verdad sentir ese amor hacia el prójimo. Pero no estamos obligados, me decía, a la intimidad, es decir, a que tenga yo a fuerza que buscar la amistad con esa persona. A veces puede haber alguien que pues no le caigamos bien y entonces yo no te caigo bien, pues yo voy a hacer que te caiga yo bien. No, no se puede. Pero que no salga de nuestro corazón, me acuerdo lo que nos decía el Padre, que no salga de nuestro corazón un sentimiento malo hacia él, no. Ojalá pudiéramos llevarnos con todos muy bien. A veces es difícil, pero eso no quiere decir que no intentemos amar. Cuando no podemos, a lo mejor pues congeniarnos con alguien, es decir, relacionarnos de manera amistosa con alguien, pues no queda de otra más que pedir por él y amarlo, ¿verdad? También amarlo como a todas las personas, como Dios ha amado a la humanidad. Entonces se vuelve difícil, pero hay que intentarlo. En el cuarto punto nos dice, vamos a ver qué nos comenta en el cuarto, dice, desarrollar mi vida espiritual con la vivencia de los sacramentos y la participación activa a favor de la comunidad cristiana. ¿Qué importante es la vivencia de los sacramentos? Bueno, esto sería algo que podríamos analizar y decir, a ver. La catequesis nos explicaban esta semana, y tiene mucha razón, la catequesis no son solamente los sacramentos. Porque nos hacían ver que a veces decimos, ese catequista es el catequista de la primera comunión. Y decían, no es el catequista de primera comunión que se esté dando o que vaya a dar la primera comunión como sacramento este año. Ese catequista es otra cosa.
pero los catequistas no somos de sacramento. Nos decían, los catequistas somos los que llevamos humanamente ese proceso permanente y progresivo, precisamente de la educación en la fe, que dentro de ese proceso progresivo se dan el desarrollo del sacramento, desde luego. Y tristemente nos decía el instructor que tristemente a veces los papás solamente piensan en el sacramento y no en la formación que tiene que llevar en todos estos años, ¿verdad? Por eso a veces los papás llevan a los niños solamente a lo que es el sacramento de la comunión, y a algunos papás les gustaría que fuera súper rápido. No, es un proceso que se tiene que seguir. Y entonces en este punto, fíjense, nos dice de desarrollar mi vida espiritual con la vivencia de los sacramentos. Como dijimos, los sacramentos son parte de este proceso catequético que le damos a los niños. Entonces, yo no puedo, fíjense, hablar de un proceso catequético que incluye lógicamente los sacramentos, pero no ser parte de esos sacramentos. Se me viene a la mente, se me ocurre, es como si yo dijera, miren, yo quiero ser un repostero, yo quiero hacer pasteles, quiero hacer dulces, quiero hacer muchas cosas, pero no voy a probar ninguno de los dulces que yo haga. ¿Y cómo vas a saber si estuvieron buenos? Pues no sé, hay que lo digan los demás, o si no, pues yo nada más hago los dulces y los vendo, y si se vendieron quiere decir que estuvieron buenos, ¿no? Tal vez un poco mala la comparación, pero se me está ocurriendo ahorita. ¿Cómo ven esta comparación? O yo quiero ser a lo mejor una persona que va a ser, que será diseñador gráfico, va a hacer folletos, va a hacer pancartas. Lo voy a hacer como yo quiera, y si el cliente le gusta, pues allá él. Si no le gusta, pues no hay problema. Ok. Pero no voy a aprender nada sobre diseño, no voy a aprender nada. Yo lo voy a hacer como yo considere, no voy a hacer vivencial mi aprendizaje, simplemente como caiga. Entonces, estaría faltando ese elemento que estamos diciendo ahorita en este punto, que es desarrollar mi vida espiritual con la vivencia de los sacramentos. Es decir, estoy hablando del sacramento y resulta que no vivo el sacramento. Y vamos a una frase importantísima, que es cómo dar lo que no tengo. Si yo quiero dar la explicación de la vivencia sacramental, pero no vivo los sacramentos, ahí hay algo que tenemos que analizar. Y estamos llamados, lógicamente, a intentar siempre, no siempre podemos comulgar, pero por eso sabemos como catequistas y como cualquier católico que Jesús instituyó el sacramento de la confesión para que nosotros digamos nuestros pecados y entonces podamos recibir a Jesús Eucaristía, que está realmente presente con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Ojo, en nuestro canal de YouTube es Supercatólico, ojalá ya estés inscrito. Ahí hay videos del doctor Ricardo Castañón que nos habla de milagros eucarísticos, que es algo precioso. Ojalá lo puedas ver en el canal de YouTube de Supercatólico. El número 5, dar testimonio de Cristo en toda circunstancia. Y en el curso que tomé nos recordaron algo que ya sabemos, pero que a veces nos cuesta trabajo o se nos olvida. Somos catequistas, ¿dónde? Los sábados, el domingo que vamos a misa. En el trabajo somos catequistas, sí. Somos catequistas los 365 días del año, las 24 horas del día. Porque ser catequista no es una camisa o una ropa que yo me pongo el sábado, aunque me puedo poner mi ropa ahí con mi logotipo del catecismo, sino es algo que llevo en mi corazón, es algo que llevo en mi alma, es algo que tengo que llevar a mi mente. Lógicamente, claro, va a decir, maestro, pero entonces, ¿cómo voy a ser catequista tanto tiempo, estar dando testimonio? Pues ya lo sé que cuesta trabajo. Si no costara trabajo, decía una frase por ahí que escuchaba yo de niño, porque pasaba en un comercial que hablaba sobre esa frase y decía, si las cosas importantes fueran fáciles, cualquiera las haría. Exacto. Si este proceso, que es importante, porque no solamente sirve para ayudar a los niños, me sirve para ayudar a mí mismo en mi relación con Dios, mi apostolado. Si esto fuera fácil, pues cualquiera lo haría, ¿verdad? Sin preparación, sin quererme preparar. Yo llego igual a catecismo y a ver a quién quiere que hable sobre este tema, se los leo y ya está. No. Como algo fundamental, como algo importante, que es nuestro apostolado, nuestra vocación, pues necesitamos precisamente dar testimonio todo el tiempo, porque vale la pena.
En el número 6 dice, trabajar en común unión con los pastores y mis hermanos en la fe. Bueno, este lo volví a poner acá abajo, ok, porque aquí ya uní lo que es los padres de familia, así que lo voy a quitar de acá y le voy a poner con los padres de familia. Después les voy a pasar esto para que lo tengan completo. Bueno, vamos a analizar este 6, porque aunque es algo similar, lo estoy manejando mejor en dos partes. Trabajar en común unión con los pastores y mis hermanos en la fe, es decir, con los sacerdotes, con las religiosas, con mis hermanos catequistas principalmente y también con los hermanos que están en otros grupos dentro de mi iglesia. Porque es algo importante que haya comunicación en mi comunidad. Algo muy importante que a veces he visto en los cursos que he dado en línea, donde gracias a Dios, por gracia de Dios, pues se conectan a veces catequistas de otros países. Y cuando hacemos, porque cuando es curso en línea, que invito a cursos, acuérdense que todos los cursos que doy de catequesis son completamente gratuitos, solamente tienen que enviar cuando haya curso al otro Face que yo tengo, mandan la solicitud y ya están ahí. Y cuando hacemos nuestra sesión en Meet, que es aparte, a veces me dicen, maestro, fíjese que aquí en mi comunidad hay problemas con mi grupo de catecismo porque hay una catequista que hace esto ahí. Entonces yo les digo, ¿saben qué? No se espanten, pero eso pasa en todos lados, o casi en todos lados. Qué bueno si en tu comunidad no hay problemas entre los propios catequistas. No problemas graves a veces, ¿verdad? Simple cosas sencillas. Pero siempre hay algunas cositas. ¿Por qué? Porque son cosas de Dios. Y al ser cosas de Dios, pues el enemigo no está de acuerdo. Y si nosotros caemos en ese juego de no buscar la reconciliación entre nosotros como catequistas, de no llegar a acuerdos, en todo grupo social, en todo grupo humano, siempre va a haber problemas. Ya sea en mi grupo de trabajo propiamente, o ya sea en cualquier otro grupo, pues mucho más aquí en catequesis, porque como les digo, son cosas de Dios que hay que luchar, que hay que hacer el esfuerzo precisamente para hacer las cosas de manera correcta. Por esto este punto que dice trabajar en común unión con los pastores y los sacerdotes y mis hermanos en la fe es fundamental, ¿ok? Con los que me guían, nuestro sacerdote, nuestro pastor es el que guía, el párroco, el obispo. Son los que nos guían en nuestra comunidad, o el diácono, o la religiosa también. Entonces es un punto fundamental. Preparar con seriedad y creatividad nuestros encuentros catequéticos. Ok. Preparar con seriedad y creatividad. Bueno, eso también lo checamos en el curso, ¿verdad? Y también lo he mencionado en unos cursos que hemos manejado. Que hay que prepararlo con responsabilidad, con paciencia en nuestras sesiones. No se trata de hacerlo a la carrera, ¿verdad? Por ahí preguntaban en ese curso que cuánto tardaban haciendo una sesión. Algunos decían que 1 hora en un día, otros decían que diario, ¿verdad? Más que tardar, eso sí va a depender un poco de la capacidad personal de cada quien. Pero siempre eso quiere decir que aunque uno tenga más capacidad que el otro, no quiere decir que lo voy a hacer tan rápido. Quiere decir que tengo que ver cuánto tiempo necesito para hacer precisamente lo que aquí está, que es la creatividad, hacerlo de forma creativa. Tenemos que tomar en cuenta algo muy importante, catequistas, y yo creo que nos hemos dado cuenta a través de nuestras sesiones, de que cada día los niños, pues se cuesta más trabajo hacer que nos presten atención. Tengo que valerme del elemento fundamental que es la palabra de Dios, pero ya sabemos que hay otros elementos importantes, la experiencia de vida, la profundización de la misma palabra y también poner elementos complementarios que siempre he dicho, lo que son las dinámicas y actividades que permitan atraer al niño, no hacer monótona mi sesión. Si yo mi sesión la hago de manera monótona, es decir, que caigo en cosas demasiado repetitivas cada sábado, pues ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer indirectamente que mi niño se empiece a aburrir, que los jóvenes se empiecen a aburrir. ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos. Ahora, ¿quién me va a dar esa creatividad, esa facilidad para que yo pueda hacer mi sesión cada día más llamativa, que llegue el mensaje? Pues lógicamente Dios. Por eso el primer punto que vimos aquí repercute en todos,
la oración, la comunicación y la solicitud de pedirle al Espíritu Santo en especial que nos dé el discernimiento, que nos ilumine. El que sigue es participar con entusiasmo de los encuentros de formación, de oración y de programación de catequesis. Vean, aunque parece repetitivo, porque otra vez hablamos de formación y oración, pero aquí le antecede algo importante. Dice participar con entusiasmo. ¿Qué ocurre? Vamos a ser realistas, ¿verdad? A veces nos da un poco de flojera. Yo les digo mi experiencia personal, porque también me pasa a mí, claro, a todo mundo. Aquí cuando fue los temas que fuimos, el curso que tomé la semana pasada aquí en la diócesis, pues todas las tardes llovía, ok, caía una lluvia bastante fuerte y por ahí en especial una tarde me dio unos dolores en los huesos, me sentía cansado, me sentía así muy cansado. ¿Y qué es lo primero que viene a la mente? Pues bueno, un día que falte no creo que haya problema. Pero después yo decía, bueno, pues ¿cómo voy a estar faltando? Voy a hacer el intento. Claro, si una persona está pues muy enferma, ¿verdad? Se siente muy mal, pues lógicamente pues se entiende que no vaya, ¿no? Pero había allí en mi dolor de mis huesos, había también un poco de flojera, ¿verdad? Un poco de decir, no, pues un día no pasa nada. No, tenemos que intentarlo y gracias a Dios sí pude ir, sí logré ponerme de pie e ir, porque aquí dice participar con entusiasmo en los encuentros de formación, porque es ir precisamente a prepararme, a seguir haciendo cosas que me permitan mejorar el siguiente año, no solamente espiritualmente, sino también en mi formación humana. Ok. Y participar de la programación, que es importante, lo mencionamos también, hacer una programación de nuestra catequesis, es decir, tener una idea, por ejemplo, ahorita que empieza el ciclo escolar, tener una idea de cuántas horas santas vamos a tener, cuántas preparaciones como catequistas, cuántas actividades parroquiales, diocesanas, es decir, tener el tiempo para ir organizando las cosas, para que salga lo mejor posible cada vez. Luego en el número 9 nos dice, servir con humildad y respeto, confiando más en la acción del Espíritu Santo que en mis méritos. Vean qué interesante, repito, puede parecer que algunas cosas pues son muy parecidas o son casi iguales, pero tienen algo distinto, ¿verdad? Porque aquí le voy a pedir al Espíritu Santo que me ayude de que la acción del Espíritu Santo sea la que lleve el mensaje. Pero ¿cómo voy a lograr que la acción del Espíritu Santo lleve ese mensaje a mis niños? Con mi humildad y mi respeto y mi confianza. Humildad, porque si yo no soy humilde o intento ser humilde a la acción de Dios, pues va a llegar un momento en que voy a estar dando mi clase, le pido al Espíritu Santo, empiezo a dar mi clase, pero como que empiezo a sentir algo así como que, de veras que a mí me sale muy bien esto de la dinámica. Lo voy a hacer yo. A mí me sale muy bien esto de hacer una serie de actividades que los niños pasen a leer al frente y les voy a hacer una especie de juego. Y empieza algo que es a mí y a mí. O en otras palabras, lo que por ahí decíamos del yo-yo, ¿no? Por ahí decía una persona, es que yo soy el que sabe, es que yo soy el bueno en esto, es que yo... Y entonces, sin darnos cuenta muchas de las veces, caemos en un egocentrismo, caemos en una falta que consiste en que las cosas salen bien por mí solamente, ¿eh? No. En el caso sobre todo de la vocación, las cosas salen bien por gracia de Dios, pero eso no quiere decir que entonces yo no voy a hacer nada. También podríamos irnos al estreno y decir, bueno, le pido a Dios que todo salga bien en mi sesión, yo no voy a hacer nada, yo llego y nada más con que me aprenda el nombre del tema es suficiente, ¿no? Porque precisamente aquí habla de confiar. Una cosa es confiar y otra cosa es dejar todo a la acción de Dios. Así también en nuestra vida personal, ¿verdad? Cuando tenemos un problema de salud, alguien podría decir, no, pues es que yo tengo mucha confianza en Dios, no voy a ir al doctor. Yo todo se lo dejo a Dios y luego de repente no me curo y voy a reclamarle a Dios. No, tenemos que hacer
la confianza en Dios, una práctica nuestra, pero hacer la parte que nos toca, pero de manera, como aquí dice, humilde. Luego el número 10 dice, revisar y purificar mis motivaciones para evitar la rutina. Esto es algo muy importante, y la autosuficiencia está relacionado con lo otro, porque llega un momento en que a lo mejor mi sesión de catequesis es rutinaria, siempre es lo mismo, siempre lo hago de la misma forma, con los mismos métodos, cuando tengo que aplicar una pedagogía, es decir, cambiar los métodos de enseñanza. A lo mejor se me ocurre ahorita, la oración inicial la puedo hacer una vez yo, el otro sábado lo hace un niño, el otro sábado es una oración, lo que conocemos como fórmula, es decir, una oración ya establecida, el Padre Nuestro, la Ave María. Y otro día hago una oración espontánea, y otro día ponemos música de fondo y leemos una cita bíblica y le hacemos oración. Y así pueden venirme muchísimas ideas. Eso es no hacer rutinario. Ahora, no quiere decir que no alguna vez tenga que repetir el procedimiento. Claro, lo puedo repetir, sobre todo aquellas cosas que yo he hecho y veo que me son buenas para mi grupo. Porque acuérdense que cada grupo es distinto, Entonces tengo que ver qué es factible con el grupo que tengo actualmente. Servir con humildad y respeto, confiando más en la acción del Espíritu Santo. Bueno, esta ya está copiada 2 veces. Una disculpa, no sé qué pasó acá. Como lo fui llamando poco a poco, hubo una duplicidad. Bueno, la número 11 dice, ser puntual y tener disciplina. Aquí también estamos metiendo, ojo, ya en estos últimos, algunos elementos que están relacionados también con la cuestión educativa, con la cuestión disciplinaria. ¿Por qué es tan importante la puntualidad? Y eso me lo decía esta semana un sacerdote que me decía que hiciera una lista por allá que se la voy a pasar. ¿Por qué es tan importante la puntualidad? Porque es parte de, y está incluida en ser el ejemplo hacia los demás. Si yo llego tarde a mi sesión, y mis niños, que a mí me ha pasado en su momento, o sea, también me ha pasado, claro que sí, pero que hay que intentar evitar eso. Llegas y los niños ya están, pero ya están hasta sentados ahí durmiéndose porque el catequista no llegó. Bueno, gracias a Dios sí llegué, pero llegué tarde, entonces ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo les he dicho en algunos cursos que es muy importante llegar incluso antes de la cita. Si por ejemplo mi catequesis es 4:30 o 4 de la tarde, pues llegar media hora antes o cuarto de hora antes para ir saludando a los niños de manera personalizada. Entonces es importante esto, la puntualidad y la disciplina. Luego, ser dinámico y participativo. Esto es que yo haga precisamente algo similar a lo que mencionamos antes, que mi catequesis no sea aburrida. No solo mi catequesis, sino mi vida misma, mi testimonio ante los demás. Que en alguna ocasión pues hay que hacer algún chistecillo por allá. En alguna ocasión pues como catequistas, yo cuando por ejemplo he dado cursos de catecismo, cursos de inicio, pues les pongo a ver una música, vamos a alzar las manos, vamos a aplaudir, vamos a alabar a Dios. Y a mí inicialmente me daba mucha pena, ¿verdad? Cuando me lo hacían a mí, es decir, cuando yo iba a un curso, al principio sobre todo que era para inicio, pues me decían, vamos a mover las manos, y yo volteaba a ver para todos lados a ver quién lo estaba haciendo, como que me enfermé en este momento, algo me pasó. Pero no, llegué a entender, y quiero que lo entendamos todos, que en algunas ocasiones tenemos que hacer cosas pues para mostrar esa dinámica, claro, sin caer en cosas contrarias, ¿verdad? Por ejemplo, yo me disfrazo de payaso, ¿verdad? Pero no me disfrazo de payaso para decir cualquier cosa mundana, no, me disfrazo de payaso para que en ese platicar, en esas magias que yo hago, en esas dinámicas que yo hago como payaso, evangelizo. Entonces ahí sí vale la pena. Porque si me voy a disfrazar de payaso para decir lo que dicen los payasos que hay en la calle, ¿verdad? Tristemente, cosas en doble sentido y tantas cosas, pues entonces no está bien. Por eso buscar los medios, como decía también su santidad Juan Pablo II, decía una nueva evangelización, no nueva en el contenido, nueva en sus métodos, nuevas en sus formas, decía su santidad. Luego, esto es importantísimo, saber escuchar. Desde luego escuchar a Dios, pero también escuchar a nuestros hermanos catequistas.
También escuchar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, porque a veces no ocurre, ¿eh? A veces puede ser que esté escuchando yo a un catequista que me está dando su testimonio y dentro de mi mente, o me está diciendo algo algún niño, algún catequista, compañero catequista, hermano catequista, y yo, eso ya lo sé, en mi mente, ¿no? No, tratar de hacer el esfuerzo de escucharle. Escucharle no solamente es oírle, ¿verdad? Escuchar, sabemos que el término escuchar significa prestar atención a lo que me está diciendo y también, como es algo valioso, hacerlo vivo, hacerlo mío, ¿verdad? Y no solamente dijimos en cuanto a los catequistas, sino también en cuanto, lógicamente, a los niños. Escucharlos, dejar que ellos hablen también. A veces en nuestra sesión puede pasar que pues me emociono tanto que estoy bla, 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 bla. Y dice el niño, está bueno. Y sigo hablando y hablando. Bueno, aquí sigo hablando porque nadie me ha comentado nada por allá, ¿va? Pero sigo hablando y hablando y hablando. Entonces, ¿cuándo va a llegar el momento de escucha? Tenemos que hacer que nuestros niños sean participativos, ¿sí? Si ellos no participan, hay que hacerlos participar, claro, no de manera obligatoria, porque habrá algún niño por ahí, tuve un niño por ahí que era muy tímido, muy tímido, el año pasado. Y entonces yo decía, bueno, ni modo que lo obligue, ¿no? Pero poquito a poquito veo que los otros participaban. Bueno, ya hasta fin de año, él ya empezaba a participar. Costó trabajo, no fue un tiempo rápido. Pero al final se logró. ¿Por qué? Porque no se le presionó, pero veía a él que los demás participaban y yo les daba la palabra para que participara. Y entonces se fue involucrando en el grupo y le empezó a gustar precisamente también participar. Y al final, repito, él solo ya participaba, cosa que al principio era todo lo contrario. Luego es responder con la verdad. Esto es fundamental, ¿eh? Esto yo lo puse, no estaba en lo que encontré en internet. Responder con la verdad es algo importantísimo. Les voy a comentar algo. Miren, a veces puede pasar que los niños, los jóvenes, nos pregunten algo. Ya lo he dicho en alguna ocasión, nos pueden hacer una pregunta que no sabemos, ¿verdad? Alguna pregunta de fe, alguna pregunta que nos cuestione un poco. Y a veces se nos puede hacer fácil, pues como nos están haciendo la pregunta ahí directa en lo que es nuestra sesión, pues nos puede hacer fácil contestar a lo primero que llegan. Oye, algún tema difícil, ¿verdad? No sé, se me ocurre aborto, ideologías y tantos temas actuales. Pero algún tema difícil y sobre todo alguna cosa muy específica. Y agarramos y lo que nos llega a la mente, ahora se lo decimos. No, hay que tener cuidado. Porque la idea es siempre decir la verdad. Entonces, si un día me preguntan algo que pues de manera inicial no tengo lo suficiente, puede ser que conteste algo, sí, claro, para que vean que, bueno, que estoy respondiendo. Pero si no, pues mejor no respondo nada y le digo al niño, ¿sabes qué? Dentro de 8 días platicamos, te voy a traer la respuesta. Dentro de 8 días, pues voy a investigar sobre esto y con mucho gusto te digo. Porque esto es muy importante, ¿verdad? A veces, repito, por querer, pues a lo mejor salir de ahí o que parezca que no conozco algo, pues puedo caer en algo propiamente que lo vaya a, pues a revolver al joven, al niño. Entonces, eso es muy importante, responder con la verdad. Y si no sé, pues simple y sencillamente me comprometo a averiguarlo, a verlo posteriormente. Luego dice, ser guía y conducir. Bueno, por ahí nos decían en este tema, bueno, yo ya sabía ese concepto. Nos están mandando saludos, una disculpa, no les había visto, estaba checando aquí. Buenas tardes, si un catequista está en pecado mortal, nos dice aquí un hermano, ¿qué se debe de hacer? Bueno, aquí hay algo muy importante. Si un catequista está en pecado mortal, pues tiene que ver qué es la causa del pecado mortal. Y si es posible salir de ahí, ¿verdad? Ya no cometerlo, acercarse a confesar, pues hay que hacerlo. Ahora, si hay algo que lo impide, alguna situación personal, pues bueno, si no se puede recibir la absolución porque sigue aún ahí, pues lo que sí puede recibir es una ayuda espiritual. Es decir, hay sacerdotes que yo les puedo decir, ¿sabe qué? Pues estoy viviendo en pecado, pero quiero que usted me aconseje, que usted me guíe.
y se hace una guía espiritual, ¿verdad? Lógicamente, aquí hay algo muy importante, hermano catequista, y no vamos a olvidarnos de ser catequistas en ese aspecto, pues a final de cuentas iremos en presencia de Dios y sabemos que tenemos que estar en gracia de Dios cuando estemos con Él. Entonces, eso ya son cuestiones personales que hay que analizar, ¿verdad? Yo una vez dije a una persona, y fue algo que pues llamó mucho la atención, de que si alguien te ama, cualquier persona, ya sea el esposo con la esposa, no sé, cualquier persona que te ame, tendrá que buscar, ojo, no solamente tu felicidad aquí en la tierra, sino tu felicidad eterna. Por eso cuando, por ejemplo, mis hijos no están en gracia, ¿verdad? O yo no estoy, o algún familiar, mi esposa, etcétera, o yo mismo, y alguno de ellos me dice, papá, me quiero confesar, ni 2 veces, vámonos, órale. Yo no lo voy a estar obligando con una pistola. Ellos ya saben, cada uno de nosotros ya sabe, pues lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y eso ya es a la consideración de cada quien. Saludos, gracias, muy amable. Saludos desde Mexicali, gracias. Así hay problemas, nos dice, hay problemas en todas partes. No les digo el nombre, nada más lo que me ponen. Hay problemas en todas partes, exactamente lo que dijimos hace rato, en todos lados hay problemas. Sobre todo cuando, bueno, les pongo un ejemplo. Hace 2 años, en el centro de catequesis donde estábamos, éramos 3 catequistas. Bueno, 4, aunque casi no iba, 3 catequistas. Este año que pasó, se incrementó a 10. Cuando eran 3 catequistas, habían pocos problemas. Cuando empezó a 10, pues empezaron a haber más problemas. No por los catequistas, sino por otras circunstancias. ¿Por qué? Porque mientras las cosas van mejorando, para gloria a Dios, pues también ya sabemos al enemigo, pues no es de su agrado. Luego dice, muy buena tarde, saludos, gracias, muy amable, saludos desde México. Muy bien, vamos a ver si alguien más nos pone aquí algo más. Dice, saludos, ok, de Querétaro. Dice, muy bonita, interesante charla. ¿Qué libro de catecismo recomendaría para niños y adolescentes para los sacramentos de confirmación y Eucaristía? Bueno, nosotros aquí llevamos los libros de la Arquidiócesis de Guadalajara. Son los que llevamos para el proceso, que es del libro 1 hasta el libro 9, que incluye todo lo que son el proceso de nivel de preparación, que incluye lógicamente hasta lo que es la confirmación en cuanto al aspecto sacramental. Pero aparte hay otros libros, por ejemplo, hay un libro muy interesante de la Arquidiócesis de Yucatán que habla acerca sobre la adolescencia, que es un libro muy específico, que ese ya lo hemos dado en alguna ocasión para perseverancia, que es también muy interesante. Yo les recomiendo que ustedes busquen, ojo, lo que son los libros que estén llevando en su parroquia, en su comunidad, en su diócesis o arquidiócesis, porque esos deben de ser los más adecuados. Si no tienen eso, pues pregúntenle al sacerdote, a la religiosa, a la persona que esté a cargo, para que ellos les recomienden el libro que sea el más adecuado de acuerdo a la edad y de acuerdo a lo que es la diócesis o arquidiócesis donde estén. Si no tuvieran esa oportunidad y no haya quien les asesorara, que no creo, pues bueno, podrían ir a alguna librería católica y buscar algún libro que les pueda servir. Pero hay algo que es muy importante, independientemente de los libros que ustedes estén llevando, que les hayan comentado que deben llevar, pues ustedes pueden llevar cualquier otro libro complementario. Ok, por ejemplo, el Nuevo Catecismo, el Catecismo de la Iglesia, por ejemplo, libros de pedagogía, catequética, o sea, muchos libros. Hay suficiente material, tanto en lo que son las librerías católicas, les aseguro, como en las redes sociales, que pueden ser un complemento. Pero yo les recomiendo que vean qué libro es el que les sugiere su diócesis o arquidiócesis, ¿verdad? Ok, perfecto, saludos, igualmente, saludos ahí, dice desde Vicente Guerrero. Gracias, muy amables. Bueno, seguimos analizando, vean, para ya terminar. Ser guía y conducir, ¿qué significa esto? Pues significa que nosotros debemos guiar a los niños, pero guiarlos no es imponerles nuestros pensamientos así, ¿verdad? Sino conducirlos, llevarlos precisamente con sus propios conocimientos hacia el conocimiento de Dios. Transmitir conocimientos, pero sobre todo experiencia. Aquí hay algo muy interesante, porque por ahí me he topado, bueno, son comentarios personales, ¿no?
Ahora se nos dice, y lo cual es muy correcto, de que, de hecho nos los comentaron así en el curso, de que antes se hablaba solamente de la cuestión teórica, es decir, que el niño aprendiera el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, es decir, todas las oraciones principales, conceptos principales, ¿verdad?, de nuestra doctrina, de nuestra fe. Y nos comentaban que ahora la idea es que ya no sea así, sino que sea vivencial. Quiere decir que el mensaje llegue al niño y se vuelva algo vivo, algo que represente un compromiso. Sin embargo, yo como a título personal estoy de acuerdo que sea ahora vivencial porque los tiempos han cambiado. Pero no dejar a un lado, esto es algo muy comentario personal, no dejar a un lado que el niño también, el joven también se aprenda, memorice conceptos, memorice oraciones, memorice diferentes cosas. Me acuerdo un catequista que una vez oí que decía, no, eso ya pasó de moda memorizar. Todo lo que tiene que ser nada más lo vivencial, o sea, que el niño diga, pues esto lo voy a aplicar a mi vida así. Correcto, es bien, está bien, porque la palabra de Dios se tiene que aplicar a la vida. Si no, entonces, ¿de qué serviría todo aprenderlo de memoria si no lo apliqué a mi vida? Pero, en mi juicio muy personal, es no solamente que sea vivencial, que es fundamental, sino también que tenga conocimientos, que aprenda conceptos, que sepa las oraciones, en fin, ¿por qué? Porque son también parte de la evangelización, también de la doctrina. Entonces aquí me menciona eso, ¿verdad? Transmitir conocimiento, pero sobre todo experiencia, pero manejando lo que les acabo de comentar, pues también ver los conocimientos que nosotros o podamos llevar a que ellos lo aprendan de memoria. Luego considerarlos como lo que son, esto es muy importante, hijos de Dios, ¿verdad? Considerar que el ser catequista es llevarlos hacia el mensaje de Dios. Una vez ya les comenté, creo, en algún curso que he dado en línea, una vez puse en Facebook, puse el maestro educa para la vida y el catequista para la eternidad, y a alguna persona no le gustó ese término, ¿no? Que porque el maestro también educa para la eternidad. Ciertamente un buen maestro también está educando para la eternidad, porque si el maestro no solamente se dedica a dar su materia, me refiero docente, no solamente se dedica a dar su materia, sino también enseña valores, pues está haciendo eso. Pero tristemente muchos docentes a lo mejor no hacemos eso. Lo digo porque yo también soy docente. Trato de hacerlo, sí. A donde me permite, cuando estoy hablando, dando mis clases, también hablo acerca de los valores. De hecho, cuando explico, por ejemplo, cómo desarrollar una diapositiva en PowerPoint, pues hablo les hago que haga una tarea acerca de los valores humanos, también he mencionado desde luego a Dios. Pero generalmente no es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que el catequista es el que va a llevar ese mensaje. Generalmente, y lo veo en la experiencia con mis hijos, en muchos maestros en universidades, en lugar de no hablar de Dios, hacen lo contrario, hablan contra Dios. O hablan del ateísmo, o hablan de ideologías, o hablan de otras cosas que, bueno, que lo que hacen al joven es confundirlo, lo que hacen al joven es distraerlo. Por eso la labor de catequista es importantísima. Estamos luchando contra los medios de comunicación, contra cierto tipo de educadores que a lo mejor no están llevando, no todos desde luego, que a lo mejor no están llevando el concepto, al menos en el aspecto moral, ¿verdad? Por eso el catequista está comprometido y cada año que pasa es mayor nuestra dificultad, pero también, sin duda alguna, la bendición de Dios, si nos apegamos precisamente a su amor y a su ayuda. Luego dice, revisar y purificar mis motivaciones para evitar la rutina. Esa ya la tengo acá, qué barbaridad. Y este último es trabajar en común unión con los padres de familia. Ya borré ese que estaba duplicado. Trabajar en común unión con los padres de familia. Bueno, esto de hecho ya desarrollé por ahí un tema acerca, lo pueden buscar en YouTube, en Mr. Teacher Gabriel, en los canales de Facebook y también en el Supercatólico de YouTube, que hablo acerca de la importancia de integrar, con eso ya vamos a terminar, a lo que son los padres de familia en la catequesis. ¿Por qué es importante? Porque esa es la forma, precisamente, en que vamos a lograr que nuestra catequesis sea más efectiva, porque si yo estoy dando mi catequesis, pero los padres no ayudan, no forman parte de,
pues entonces como que estamos haciendo las cosas un poco incompletas. Y voy a aumentar uno más para terminar, que es hacer vida mi vocación. ¿Y qué es hacer vida mi vocación? Pues tenerla en todo momento en mi mente, en mi corazón. Es ofrecer las cosas humanas que me pasan, mis problemas en mi trabajo, con mi familia, problemas personales, y ofrecer a Dios precisamente esos problemas por mi vocación de catequista, por mi catequesis, por mis niños, ¿verdad? Por mi comunidad, que es algo complicado y a veces se nos olvida qué significa ofrecer. Ofrecer no quiere decir simplemente decir lo ofrezco, sino tratar de no estar preocupados por ello, tratar de que si por ejemplo vamos a suponer que yo tengo dolores en mi cuerpo, tengo alguna enfermedad, pues no es olvidarme de la enfermedad, es decirle, Señor, pues este dolor voy a tratar de no quejarme, se lo voy a ofrecer a usted por la catequesis. Y eso es algo que solamente Dios lo ve. Eso es algo que no vamos a decir a nadie, pero que se verá en su momento por Dios, y también sin duda alguna se verá en su momento por los frutos que deje nuestra vocación. Entonces este es el decálogo, ¿verdad? Que bueno, por fin no fueron 10, fueron ¿qué? 19, si no saqué mal mi cuenta. Pero a lo mejor tú puedes agregar algunos más a este decálogo, ¿verdad? Porque sin duda alguna que ser catequista representa un compromiso, pero también, y algo muy importante, representa una gran bendición para todos. Y como dije en un curso, en el último curso que di hace 2 semanas en línea, pues a veces, pues sí, hay cosas que pueden pasar difíciles dentro de tu vocación, pero sin duda alguna es muchísimo más las bendiciones, las alegrías que recibimos que las pues sinsabores o problemas que pudiéramos tener. Y cuando tengamos algún problema en nuestra vocación, pues acuérdate nada más que Jesús no se bajó de la cruz. Jesús siguió ahí para cumplir su misión. Así que tú también, catequista, nosotros también estamos llamados para seguir en esta vocación. Dice aquí, nos dicen algo más, en un encuentro con Jesús que nos debe de llevar para querer orar. Debemos formar de acuerdo a la realidad que vivimos en la sociedad. Así es, aquí nos dice la hermana, que debemos de formar de acuerdo a la realidad que vivimos en la sociedad sin dejar a un lado las oraciones. Así es. Nos mandan saludos desde Zacatecas. Los padres son muy importantes en la formación del niño, el joven, ya que ellos deben ser el pilar fundamental. Así es lo que nos dice aquí la hermana que nos comenta. Los padres de familia son fundamentales. Por eso les repito que tenemos que, busquen por ahí en mis canales. Acuérdense que tenemos el canal de Supercatólico en YouTube, Mr. Teacher Gabriel en YouTube, el canal de Supercatólico TV, que es un grupo de Facebook, y mi Face personal, que gracias a Dios pues ya llegó al límite, siempre llega al límite y sube y baja alguno por allá, pero le pueden dar seguir para que puedan ver estas transmisiones. Lo vamos a dejar hasta ahí, nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante, si Dios nos permite, para que veamos otro tema interesante, ¿verdad?, acerca de lo que es la catequesis y podamos aplicarlo también, como que no, claro que sí, a nuestra vida personal. Si no eres catequista, como te dije al principio, pues no sé qué estamos esperando por allá, porque bueno, yo sé que son catequistas muchos en sus familias, a lo mejor en otros grupos, pero la catequesis tiene algo tan especial porque es dar tiempo a los demás para gloria de Dios. Que tenga una excelente tarde, nos vemos Dios mediante dentro de 8 días en otro programa. Si lo ves en diferido, te agradecería si lo puedes compartir. Gracias a Dios hoy llegaron 70 personas por ahí en total. Les agradezco mucho su tiempo. Si gustas, pues ya quedará grabado en un momento para que lo puedas ver todo, si así deseas, con más calma. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo a las 4 de la tarde, Dios mediante. Saludos. Excelente tarde. Ánimo.